Hay una hermana despierta hoy. Bueno, perdonadme un poquito el tono de voz así, es que Lucas estaba muy cariñoso el fin de semana y me pegó un poco de catarro, así que ya saben, no me he librado. Estaba un poquito malo y se me pegó ahí algo de catarro. Pero bueno, estamos bien y en vivo, con paracetamol en el cuerpo, pero bien. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, la carta, gracias hermano, del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos ahora ya a pasar al capítulo 4, la segunda parte de esta carta. Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor nos bendiga esta noche con su palabra. Pedimos por favor los móviles que los pongáis en silencio o de forma tal que no interrumpan. Ya sabréis cómo hacerlo. Esperamos que sí, que hagáis caso. Bien, en esta segunda parte de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos que inicia con algo similar a lo que expresa en el capítulo 3, si vamos ahí un momento, en el versículo 1. La frase "por esta causa" aparece obviamente en más de una ocasión. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1, "por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles", también en el versículo 14 del capítulo 3, "por esta causa", cuando ya el hermano Costello nos estuvo hablando de cuál era esa causa, "doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo". Hay más de una causa por la cual el apóstol Pablo hace esto, pero la principal es por esa presentación del Evangelio a los gentiles, el descubrir este misterio de esas riquezas inescrutables que se encuentran en Cristo para cada uno de nosotros que no éramos del pueblo judío, y también para los judíos, obviamente, como dice, al judío primeramente y también al griego o al gentil. "Por esta causa", versículo 1 del capítulo 3, "yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles", y aquí comienza y recalca otra vez en el capítulo 4, versículo 1, "yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados". Pablo recuerda cuál es su condición hoy, en ese momento en el cual él escribe. Pero él destaca que es un preso en el Señor, como a manera de chiste decíamos anteriormente. ¿Y tú de quién eres prisionero? Amén, así sea, ojalá que sea así, que seamos prisioneros de Cristo. El mundo vive en una falsa idea, en una ilusión abstracta y absurda, diciendo, insinuando o pensando que tenemos que luchar por nuestra libertad. ¿Somos realmente libres? En Cristo somos libres. Usted puede andar a la velocidad que usted quiere en la calle, pero usted es libre. Los países que dicen que son libres tienen un conjunto específico de normas que no les permiten hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. En Corea del Norte son libres, en Venezuela son libres y en Estados Unidos son libres. ¿Me explico? Realmente estamos sujetos, quiera sea o no, a un grupo, a un conjunto de leyes, de normas, etcétera. Y aún nosotros en nuestro propio cuerpo, la pregunta para nosotros mismos es, ¿somos realmente libres? En esta semana, por ejemplo, me di una contractura aquí en el pie, aquí detrás, y yo andaba como un abuelito, y yo digo un abuelito en el buen sentido. Dice,
¿Cómo te puede cambiar la vida de una mañana a otra que duermes mal de un lado o lo que sea? Y andaba yo caminando para el metro, tocó y la gente, y sabe si este me va a pedir o algo, no sé. Ya saben ustedes que en el metro se sube uno o varios. Hey, darme para... Que tú dices, wow, ¿cómo te puede cambiar? Y yo iba con prisa, pero yo intentaba apurar el paso y no podía. El mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? Podemos mencionar un montón de cosas que nos tienen sujetos, presos a cada uno de nosotros. Y ahora que estábamos presentando oración y elevando oración por nuestra hermana, que está en una situación de salud bastante delicada, hermana Esperanza, ella siempre como testimonio decía esto, que cantando el himno, ¿qué dejas tú por mí? No sé si lo conocéis. Sí, sí, el hermano Salva, los de la vieja escuela solo lo conocen, qué vergüenza. Si todo yo dejé por ti, sí, hablando de Cristo, ¿qué dejas tú por mí? Bueno, bueno, ya pues eso, no me provoquéis a que cante aquí. Amén. Pues eso, ese himno enseña o habla acerca de esto, de cuántas cosas que Cristo dejó su trono, etcétera, etcétera, por ti y por mí, y tú, a ti te cuesta dejar cualquier cosa por Cristo. Eres prisionero, estás atado a cualquier cosa, y ella contaba como testimonio que estaba prisionera del tabaco, del cigarro. Y ese día, cuando ella entendió por la gracia de Dios ese cántico o esa palabra de Dios cantada, que deberían ser los himnos, los cánticos espirituales y los salmos, ella dijo, ¿y cómo es que yo se supone que soy cristiana y estoy atada al tabaco? Y a partir de ese día, en ese momento, jamás volvió a fumar. Sí, ella daba esto como testimonio. ¿Y cuántas veces encontramos a cristianos luchando constantemente con lo mismo? Cristianos, ahora yo tendré que decir entre comillas, luchando con lo mismo, con el mismo pecado, con la misma situación. La pregunta es, ¿usted ha nacido de nuevo? Por eso compartía también, creo que fue esta mañana o ayer, este mensaje de Juan Manuel Vaz. Oye, si tú estás pasando por una situación concreta en tu vida, Jesús está intercediendo por ti, tú no estás solo. Si en ti habita el Espíritu Santo, ¿cómo me vas a decir que tú no puedes vencer una situación concreta de pecado en tu vida? ¿Quién te pone una pistola en la cabeza a ti para que peques? ¿Te están poniendo una pistola? Dímelo para denunciarlo ahora mismo. Y caemos constantemente en esa situación de pecado, etcétera, etcétera. Y vemos muchos que se llaman creyentes, no quiero mencionar nombres, pero hay gente aquí que es cíclica en la iglesia, tristemente. No voy a dar más datos, pero vienen aquí y lloran y se sientan allí en el último banco y llorando y sí, esta vez sí. Conozco uno que se ha convertido por lo menos 7 veces en el tiempo que llevo aquí en la iglesia. Convertido entre comillas. Yo creo que siente remordimiento por situaciones de pecado, obviamente entra en pecado, se ve reventado espiritualmente y viene y se sienta allí y comienza a llorar y llora y llora y sí, dura un mes viniendo todos los domingos y desaparece otra vez. A los 6 meses vuelve y aparece y lo mismo, y a llorar y me ha pasado y gloria a Dios. La pregunta, ¿has nacido de nuevo? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pablo estaba preso o era preso del Señor. Por causa de Cristo, tú y yo como presos de Cristo, un jueves, un sábado que haya actividad o un domingo, no concebimos la idea de estar fuera de la casa de Dios. ¿O sí? Entonces, si somos presos de Cristo, por amor a Cristo, por amor de Cristo, las cosas de Cristo me tienen que impulsar. El amor de Cristo nos constriñe. Si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere en un momento concreto de mi vida o en una actividad concreta, yo no debería sentirme bien. Si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, yo no puedo experimentar paz si soy creyente. Yo en el pecado no puedo deleitarme ni sentir paz, porque eso significa que yo soy entonces un preso del pecado, no de Cristo. Y esto aquí, a partir de aquí, el apóstol Pablo comienza a hablar con los efesios y anteriormente no había dado ningún mandato ni ninguna exhortación concreta para ellos. Pero a partir de aquí, del capítulo 4, sí comienza de manera directa a recomendarle cosas a los efesios,
a darle mandamientos, a hacerle ruegos y súplicas con respecto a su propia vida y su relación con Cristo y el Evangelio. Por tanto, dice Pablo, yo, prisionero de Cristo, preso en el Señor, y esperamos que tú y yo también seamos de la misma o del mismo corte que el apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pregunta, ¿tenía el apóstol Pablo autoridad para decir, en vez de os ruego, os mando? Sí. Amén. No es como la autoridad de los apóstoles modernos ahora, que me mandó no sé quién fue un vídeo de que apóstol ahora dice que le ha dicho a Dios que le regalen el iPhone 17. Bueno, y yo tuve un sueño, de que una revelación decía, y en esa revelación aquí se levantaba una ofrenda para el iPhone 17. Eso no sé quién fue que lo mandó eso o dónde me saltó. Y yo digo, vaya. El apóstol Pablo tenía la autoridad apostólica no para rogarles a ellos, a los efesios, sino para mandarles. Por ejemplo, si vemos el caso de Filemón, vamos allí a Filemón capítulo único, capítulo único de Filemón, Tito, Filemón, Hebreos. Vaya a Hebreos y dele para atrás. Que una vez a mí, cuando era nuevo creyente, me pillaron con esa y yo dije, eso es un apócrifo. Yo que usted sabe que uno de nuevo creyente va de sobrado siempre, o casi siempre. Yo es que era menos altanero. Bueno, no, era igual de altanero. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pues eso, yo iba de sobrado de que ya me sabía los libros de la Biblia. Y cuando me dice uno, un impío, oiga, bueno, sí, un impío. Que allí hay personas no creyentes que conocen algo de la Biblia. Me decía, dime dónde está Filemón. Y le dije, eso no existe, eso es un apócrifo. Pero claro que yo no me lo sabía. No me sabía tan bien los libros de la Biblia, qué vergüenza. Pero bueno, hemos aprendido un poquito más de eso. Si vamos a Filemón, versículos del 1 al 3, Pablo, ¿qué? Lo mismo, prisionero de ¿quién? De Roma, de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, ya saben, nombres para sus hijos, Apia Martínez, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y los versículos del 8 al 12, aquí el apóstol Pablo le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ¿para qué? Para mandarte lo que conviene, no para rogarte, no para pedirte, sino para mandarte lo que conviene. Más bien, ¿qué hago? Te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Ya tendrán tiempo para leer la carta de Filemón. Algunos de ustedes, solo un capítulo, no será muy difícil, antes de acostarse la puede leer. El apóstol Pablo apela al ruego. Ciertamente, usted y yo podemos decirle quizás a nuestros hijos o a cualquier hermano o hermana qué cosas debería hacer. Y podríamos hasta sentirnos en la libertad de mandarle tal o cual cosa para hacer. El médico, ¿cuántas veces te dice, tienes que hacer esto, esto, esto y esto para curarte? La pregunta, ¿hacemos caso a todo lo que nos dicen? Es así. Tenemos ese gen de la desobediencia dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo no podía de forma directa, estando preso, controlar la vida ni de Filemón ni de ninguna otra persona. Él apela directamente a través de lo que es el Evangelio y el Espíritu Santo a que la persona sea consciente en sí misma de que por amor a Cristo debe obedecerle. Porque tú puedes obligar a la gente a que haga las cosas. Pero si esa persona no ha sido convencida por el Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo tú crees que va a durar esa obligación? Simplemente va a durar lo que tú estés ahí presente y de frente. Como pasó con el rey Josías, si mal no recuerdo, que mientras estuvo Joiada como sacerdote, sí, todo el pueblo se mantuvo encarrilado. Automáticamente muere, dice que el pueblo dejó de seguir a Jehová, pero claro, era ley
y obligatorio. Entonces, mientras es obligatorio, no me queda de otra. Pero cuando en el nuevo nacimiento entendemos o tenemos una idea de lo que Cristo ha hecho por nosotros y el precio que ha pagado por nosotros y que somos prisioneros suyos, para nosotros el servir, amar y dedicar tiempo a Cristo no pasa a ser un sacrificio, sino un deleite. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo estaba pasando situaciones muy difíciles por causa del Evangelio. Y teniendo esa autoridad en el Señor, pensamos, estas cosas tan complicadas que acontecieron al apóstol Pablo y que él presenta también como ejemplo y como ánimo a cada uno de estos que le están escuchando, o en este caso leyendo las cartas, porque eran cartas, como habíamos dicho anteriormente, circulares, que iban pasando de iglesia en iglesia. Quizás muchos de ellos se identificaban con los sufrimientos de Pablo. Pablo intenta desde el sufrimiento animarles y yo creo que muchos de nosotros también podemos pensar y reflexionar en nuestros corazones con respecto a las derrotas o a las pérdidas que en nuestra vida vienen. Cómo las pérdidas y las derrotas nos enseñan mucho más que las victorias que podemos tener en nuestra vida. Las situaciones difíciles nos marcan más y nos llevan a tener un conocimiento más íntimo de Dios que las victorias. El caso de José, por ejemplo, encontramos a José ¿dónde? En la cárcel. Y vemos cómo Dios fue forjando lo que fue la vida de José desde que le entregan los hermanos, etcétera, 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 hasta llevarle a ser el segundo de Egipto. El caso de David, ahí perdido con las ovejas, menospreciado por sus hermanos, hasta por su padre al principio, porque presenta a todos los hermanos y lleva a todos los hermanos y les pregunta a Samuel en el momento de ungirle, ¿y no tienen ningún otro hijo ya? Dice, bueno, tengo uno por ahí con las ovejas. Aún su propio padre no tenía en mente que David fuera o que iba a ser ese gran rey de Israel. Cómo las derrotas y las situaciones difíciles en tu vida te van a marcar de forma tal, como el caso del apóstol Pablo, que puedan bendecir de una manera extraordinaria a otros. Es importante que aprendamos a ver el sufrimiento desde esa perspectiva y el apóstol Pablo se regocija en Cristo por sus prisiones, porque sabe que tomando en cuenta, como dicen Filipenses, estas prisiones, muchos se han animado y estimulado más aún a hablar el Evangelio. Las situaciones adversas de nuestras vidas, obviamente, deberían o deben ser un trampolín para nosotros seguir avanzando y creciendo en Cristo. Vas a aprender más de los errores que de los aciertos. Y eso te va a pasar en la vida profesional. Yo he cometido errores en mi vida profesional que nunca se me han olvidado. Aciertas la gran mayoría de las veces, aciertas entre comillas, o hacen las cosas bien dentro de lo que cabe, la gran mayoría de las veces. Pero las veces que metes la pata, te acuerdas para siempre. Para siempre, y ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Así que ya sabes, Julián, si toqueteaste el microscopio de 2 millones de euros, te vas a acordar toda tu vida. ¿Ya ves? Si lo dañas, te vas a acordar para siempre. Pero bueno, esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, son cosas que te van a marcar y el apóstol Pablo, en medio de esas circunstancias tan difíciles, aún así, expresaba y daba ánimo al resto de los hermanos en Cristo. Hay, por tanto, motivos para prestar mucha atención a lo que el apóstol Pablo dice. Hay motivos para prestar mucha atención porque aún estando en esa circunstancia tan complicada, fíjate cuando escribe la segunda carta de Timoteo, él le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está como cercano. Entonces es importante que una persona que está, fíjate, he escuchado a muchos que entrevistan a personas en el lecho de la muerte y dicen las últimas voluntades. Una persona que expresa las últimas voluntades o que expresa desde una cama o desde la cárcel cualquier cosa concreta o cualquier consejo, es digno de ser escuchado. Es importante que le prestemos mucha atención. ¿Por qué? Porque probablemente eso viene cargado de mucha sabiduría y el mismo Salomón dice que es más sabio estar en la casa del luto que en la casa de la alegría o de la fiesta, que más se va a aprender ahí. El sabio de corazón dice estará ahí porque ese es el fin de todos los hombres y lo llevará y lo aprenderá en su corazón. Y el apóstol Pablo aquí lo que
nos dice en este libro, en este capítulo 4, es que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando vemos la palabra digno de esa vocación es andar a la altura que requiere el Evangelio. Andar a la altura que requiere o que merece el Evangelio de Cristo que tú has recibido. ¿Cuánto nos puede costar eso? Toda la vida. Aquí yo me puse a meditar un poco en que en todas las iglesias, porque parece, bueno, en la iglesia donde hay predicadores rimbombantes y espectaculares, todos los cristianos están a la altura del apóstol Pablo. ¿Eso es cierto? No. Tristemente no es así. Si no, todos nos fuéramos a esas iglesias a que se nos pegara la unción y el poder del santo hermano que predica. No es así. Aún en esas iglesias donde se predica una sana doctrina, un evangelio puro, potente, etcétera, hay un montón, como decía un pastor que yo conocí, de cabezones. Montón, así, muchísimos. En iglesias más humildes también hay personas que sirven, que son fieles, etcétera, etcétera, pero también hay personas que van el día que se acuerdan que hay una iglesia. Y es una pregunta para nosotros reflexionar. ¿Estoy yo andando en mi vida a la altura del evangelio que yo recibí? Por ahí vi unos que decían, viene la cosecha mundial en el 2025, en diciembre. Creo que el hermano Costel ya tiene sus boletas para... Oh, se sabe la fecha y todo. Muy bien. Dice que es una cosa, invitación especial para líderes, así que... La pregunta es, a la altura, ese evangelio que han recibido esa gente, ¿a qué altura está? Cuando tú ves la vida de algunos de ellos, tú dices, ¿está viviendo a la altura del evangelio? Ese que está pidiendo los iPhone 17, supuestamente por profecías y por sueños, ¿está viviendo a la altura del evangelio? No. Andéis, dice el apóstol Pablo, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar a la altura del evangelio, pero mis compañeros de trabajo ven a Cristo en mí. Mis compañeros de universidad, de escuela, etcétera, etcétera, las personas que son de mi entorno, que me conocen, ven a Cristo en mí, me ven viviendo a mí a la altura del evangelio que yo recibí. Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Estoy yo viviendo mi vida a la altura del evangelio? ¿Estoy yo poniendo el evangelio en alto en mi vida? Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí a los efesios. Os ruego, os pido que andéis como es digno del evangelio. Ese evangelio de la gracia de Dios no es que yo andando dignamente voy a merecer la gracia de Dios por ello, sino que la gracia de Dios en mí me hace vivir una vida digna de ese evangelio a través de la gracia de Cristo. Porque por gracia sois por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es no por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú despiertas espiritualmente y te das cuenta y reconoces la preeminencia, la altura del evangelio y tu estándar de vida, eso te obliga posteriormente a vivir como aquí menciona en los versículos del 12 en adelante, con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando yo despierto y digo, ¿qué ha hecho el Señor tan grande en mi vida? ¿Y qué nivel tan bajo de vida espiritualmente o como cristiano he estado yo viviendo? Cuando yo despierto en esta realidad, yo me humillo, soy manso y soporto también a mis hermanos, que han estado soportándome a mí durante años, y que me soportan todavía. Porque posteriormente a esto, el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad en los versículos del 3 al 6 donde hemos leído. Se menciona más que en ningún otro sitio de la Biblia ese llamado a la unidad de uno, unánimes, uno o etcétera, que ya lo veremos más adelante. Nuestras vidas han de ser una expresión práctica y una ilustración visible del poder y de la realidad de la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Nuestra vida debe reflejar a Cristo desde la cabeza a los pies, en todos los sentidos y en todos los aspectos. Por tanto, estamos comprometidos de una manera bastante significativa
Porque somos presos de Cristo. Somos presos por amor de Cristo, como tú eres preso por amor de Cristo de tu hermano, para ser humilde, para ser manso y para soportarlo. Como tú eres presa por amor de Cristo de tu marido, como tú eres preso por amor de Cristo de tu mujer, para amarle, para soportarle, para etcétera, etcétera. ¿Somos conscientes nosotros de si estamos viviendo nuestras vidas a esa altura del Evangelio? En todos los aspectos de mi vida. Yo soy preso por amor de Cristo de mi jefe o de mi jefa, sí. Claro. ¿Somos conscientes hasta qué punto todas las esferas de nuestra vida, que es lo que una de las cosas que destacaban ahora el mes pasado que se celebró el mes o el día de la Reforma, cómo afectó moralmente a cada uno de aquellos que fueron impactados por la Reforma protestante? Les afectó de una forma directa en lo moral, en lo laboral, etcétera, etcétera. Cómo comenzaron a tener una perspectiva totalmente diferente de sus vidas y cómo esos países que fueron afectados de forma directa por la Reforma protestante, que son los países del norte de Europa básicamente, usted ve que tienen un desarrollo totalmente diferente a los del sur. Totalmente diferente, que no fueron lamentablemente impactados por la Reforma protestante. Como todos esos aspectos de su vida dieron un giro totalmente para bien y les hicieron ser muchísimo más productivos porque entendieron realmente que todo lo que hacían, de palabra o de hecho, era para la gloria de Dios. Y eso se reflejó en todos los aspectos de su vida, en sus casas, su familia, en su vida personal, en su matrimonio, en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estoy yo viviendo a la altura del Evangelio de Cristo? Mi relación con mis hermanos, mi relación con mis semejantes, va a demostrar realmente si yo estoy viviendo a la altura del Evangelio. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz ¿con quién? Con él, dice la Biblia en Proverbios. La calidad de nuestra reconciliación los unos con los otros va a mostrar al resto si somos de Cristo o no. Dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tuvierais ¿qué? Dice en San Juan, amor los unos por los otros. Gracias, hermano. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué tanto me parezco yo a Cristo? ¿Estoy yo viviendo realmente a la altura de ese llamado que yo recibí de Cristo? ¿Estoy andando yo como es digno del Evangelio de Cristo? ¿O no soporto yo a mi hermano? ¿No soporto yo a mi mujer o a mi marido o a mi primo, o a mi tío o a quien sea? Entonces ya te tienes que preguntar, ¿he nacido yo de nuevo? Depende de qué cosas te pasen por la cabeza, tú tienes que preguntarte en el amor de Cristo y en la acción del Espíritu Santo, ¿he nacido yo de nuevo? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. Si yo no estoy actuando en consecuencia y a la altura del Evangelio, la pregunta es, ¿he nacido yo de nuevo? Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja a vivir a la altura del Evangelio como es digno del Evangelio. Si por mi cabeza lo que pasan son acciones y pensamientos pecaminosos en contra literalmente de la Biblia, o yo me voy a inventar versículos para justificar mis acciones pecaminosas, como he escuchado a muchos y a muchas, que dicen, no, pero Dios me ama y me perdona. Porque Dios es amor. O sea, con ese versículo lo justifican para pecar y para hacer lo que quieran, aunque la Biblia diga totalmente lo contrario. Y fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, son cosas bastante peculiares que nos llevan a esta pregunta. ¿Estoy yo o estás tú viviendo a la altura del Evangelio? ¿Qué evangelio ha recibido esta gente que predica cosas tan raras y que vive de una manera tan extraña? Porque eso no es una cosa extraña ni poco frecuente hoy en día. Tú ver a un montón de gente, yo tengo un montón de gente conocida en Facebook que cuelgan unos vídeos que yo digo, pero ¿esto qué es? ¿Sabe lo que es la juca, no? De fumar.
Bueno, una cosa de esta de fumar y Cristo me ama. Y en unas discotecas con el whisky este caro. ¿Qué es esto? O sea, yo te digo que son unas cosas muy extrañas. Yo no sé qué evangelio ha recibido esa gente. Y ellos dicen que sí, que son creyentes. Y tú ves las historias o las cosas y las vestimentas que suben gente de los que son de Facebook, que son gente que conozco de hace muchos años. Y yo digo, y hablan, a veces que hablan que parecen cristianos. Yo digo, ¿y esto qué es? Como me dijo una vez una joven, cuando se estaba echando un novio no creyente, dice, pero es que la Biblia te dice que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y dice ella, no, no, eso era un mandato del Antiguo Testamento. ¿Cómo? Eso ya pasó, eso era de la ley del Antiguo Testamento, ya no es así. No sé qué Biblia tú lees, hermanita en Cristo. Obviamente, yo no sé qué evangelio recibió ella, pero el evangelio que tú recibiste, dice, si alguno predicar otro evangelio, sea que estás tú viviendo a la altura del evangelio de Cristo, no del que tú te has inventado, ni del que se ha inventado ningún apóstol raro por ahí. ¿Estás tú viviendo a la altura del evangelio de Cristo? Y esa es la pregunta. Y esa también es el ruego del apóstol Pablo. Andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esa debe ser nuestra oración. Los unos por los otros. ¿Cómo me estoy llevando yo con mi hermano o con mi hermana? ¿Cuál es mi relación con él, con ella, con mis hijos, con mi marido, mi mujer, etcétera? ¿Cuál es mi relación con los que están cerca? Porque eso va a reflejar si verdaderamente Cristo habita en mí y yo he sido impactado por el Evangelio. Padre, te damos gracias por tu misericordia y te pedimos que nos ayudes a vivir como es digno de la vocación con que fuimos llamados, a vivir como es digno del Evangelio de Cristo, Señor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia unos a otros y mostrando, Padre Celestial, cada día las marcas de Cristo en nuestra vida. Perdona tú nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Padre, te damos gracias, porque por tu gracia estamos hoy aquí. Y por tu gracia podemos obedecerte y por tu gracia, Señor, podemos andar en tus caminos. Padre, te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Somos débiles, pero en ti, Señor, y por la acción y ayuda del Espíritu Santo, podemos presentarnos ante ti con corazones contritos y humillados, reconociéndote a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ayúdanos a vivir a la altura del Evangelio, a vivir como es digno del Evangelio y a luchar cada día en nuestras vidas, esforzarnos por agradarte en todo. Que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre, como dice el apóstol Pablo, golpear y humillar el cuerpo para que la gloria de Cristo resplandezca para salvación de otros. En el nombre de Jesús.